La esperanza se encuentra al creer en un orden divino y que éste tarde o temprano reinará, más allá de las metas y expectativas que podamos tener en el orden terrenal con el cual no pocas veces es confundida. Nos referimos a un entendimiento de la esperanza que nos da fuerza, sobriedad y la confianza para desapegarnos y poner en su justo lugar los problemas y el caos cotidiano, abordándolos con un sentido de vivir pleno y con calidad. El ser que vive con esperanza sabe que todo lo que se encuentra a su paso es solo el camino, donde se va forjando y preparando para lo que es y será su encuentro con el principio. Como en todo aprendizaje, es necesario estar abiertos y dispuestos a asimilar lo que esta aventura nos depara. Para empezar, comentaremos que en un sentido ordinario, hablamos de la esperanza como la confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado y basta voltear a ver nuestras vidas para darnos cuenta de la cantidad de deseos y anhelos de toda índole que vamos acumulando. La palabra esperanza muchas veces se utiliza para hablar de expectativas, de las metas que alcanzaremos en un futuro o inclusive que tenemos depositadas en los demás. Como ejemplo, se espera que los hijos sean exitosos y reconocidos o si no, por lo menos que sean buenos y felices. Conforme se van hilando todas estas esperanzas, se va tejiendo una manera de vivir y de esperar que sea la vida. Ese esperar algo, que la mayoría de las veces tiene que ver con algo externo que va a llegar como recompensa, es lo que le da sentido a la vida del común de la gente. Así, la motivación para el deportista puede ser ganar la medalla olímpica, para el estudiante, terminar la carrera con mención honorífica, o para el comerciante, expandirse y crecer a gran escala. Cada uno de nosotros tiene esos anhelos y en el contexto social se creen necesarios para el progreso y la motivación diaria. Inclusive se motiva en todo momento a que los demás los tengan. Y a la gente que no participa en esta dinámica se le considera como un mediocre, falto de metas y dirección, aunque sus esperanzas estén puestas en otras cosas. Como ejemplo, resulta difícil entender que alguien no anhele ser rico o que no espere el momento para celebrar este aumento de sueldo, etc. En fin, resulta difícil creer que exista alguien que en verdad sus esperanzas no tengan que ver con lo material, en un sentido amplio de la palabra. Vale la pena destacar que las esperanzas de las que hemos hablado tienen que ver con la persona, es decir, con sus intereses o dicho de otra manera, con lo que cada uno le importa y pretende lograr, de tal suerte que cuando tenemos puestas las esperanzas de todos esos logros y estos no se dan, caemos en la desilusión. Por poner un ejemplo, un hombre puede sentirse triste por perder la esperanza de que se le diera el puesto para el que ha luchado tanto, o de que sus hijos le reconocieran todo el esfuerzo que ha hecho por ellos para que tuvieran una profesión, o la mujer que pierde la esperanza de ser amada. En fin, existe una gran diversidad de ejemplos. Algo que es interesante notar es que la desilusión solo puede darse cuando hay una previa ilusión, y si retomamos los ejemplos, bien podríamos cambiar la palabra esperanza por la de ilusión. Es decir, las esperanzas son ilusiones que al no lograrse en un tiempo determinado, las personas se deprimen y caen en un vacío y un sinsentido difícil de superar. Por otro lado, hay las personas que cuentan con la visión para identificar los actos y oportunidades de actuar basándose en la contundencia de lo que se requiere hacer para lograr que esa ilusión se vuelva realidad. Estas personas se distinguen de las demás y generalmente aprenden a lograr sus metas y son llamadas por las demás personas como exitosas, o simplemente personas a las que les va bien o con suerte. Regularmente son pocos, y el común denominador parece ser que solo unos cuantos están dispuestos a esforzarse y a no darse por vencidos. Existen también las personas que esperan que las cosas se les den, creen merecerlas por una u otra razón, y se sientan literalmente hablando a esperar que se les dé todo lo prometido. Como ejemplo, tenemos al empleado que cree merecer un aumento por tener cierto tiempo en una empresa laborando, cuando lo que ha llevado a cabo fácilmente podría haberlo hecho en meses y no en años. O a la persona religiosa que cree que por ser bueno vivirá en una vida futura en el cielo y mientras tanto Dios la cuidará.
En otro ámbito esperamos que nos amen y amar simplemente porque estamos casados o por estar con alguien que nos gusta, cuando podríamos darnos a la tarea de llevar actos contundentes que nos llevaran a vivir un amor consciente. Es el mismo caso el del estudiante que espera que solo por asistir a clases va a ser un profesionista calificado y cualificado. Hemos hablado de la esperanza y de cómo ésta en un ámbito cotidiano se confunde con ilusiones, anhelos y metas a lograr. También hemos dicho que hay personas que se esfuerzan por lograr y aprovechan toda oportunidad para dar un paso hacia esos objetivos, y los que simplemente esperan que las cosas se den. Retomemos a las personas que logran esos objetivos y metas. Aquí nos encontramos con un subgrupo que al estar en la cúspide se sienten vacíos y la tendencia a la depresión es cada vez más contundente. Las estadísticas en suicidios de todas las edades, principalmente jóvenes, son cada vez más alarmantes. Al parecer es necesario un motor externo que motive a vivir. Estas personas ponen toda su vida en hacer que esas cosas sucedan. Sin embargo, cuando llegan al punto en que éstas se logran, se dan cuenta que siguen con ese vacío existencial y quizá peor aún, ya que al haber alcanzado sus metas, no tienen más ya por qué seguir. No es raro encontrarnos con historias de artistas que han llegado a la cumbre y terminan suicidándose o dejándose llevar por los excesos de las drogas, sexo, el ansia de poder o por poseer más cosas, terminando sin un sentido de la vida. También es fácil encontrar a ancianos añorando la ilusión en la que vivían sus años mozos. De la misma manera nos encontramos a los ejecutivos exitosos a los cuales se les envidia, pero que basta hurgar un poco en sus vidas para descubrir que son infelices y que solo mantienen una imagen pública a la que dedican gran parte de su fortuna en mantener. Pareciera que en la realidad fuera necesario tener ilusiones externas para poder mantenerse vivos, que no hay salida, y la sensación que nos va quedando es que la vida no tiene sentido y que las esperanzas son algo que nunca va a ser realidad o simplemente que hay que olvidarse de todo y vivir al día, con los inconvenientes de estar a expensas de los vaivenes de la vida misma. También podríamos darnos cuenta que en muchos de los casos el negarse a creer que muchas de nuestras esperanzas son solo ilusiones es porque se tiene el temor de saber que si renunciamos a ellas no hay nada más por qué vivir. Esto es debido a que todas esas metas son las que nos impulsan a seguir y sin ellas podríamos caer en el desánimo e incluso en la muerte. El hombre que tiene esperanza sabe que no basta creer y esperar pasivamente. Más bien, es necesario un esperar haciendo. Es necesario el conocimiento que lo dirija a vivir negando lo de abajo para afirmar lo de arriba, con esfuerzo y entrega total. Llena su corazón en cada acto de la alegría y el ánimo que da la impecabilidad, con la certeza de que cada uno de ellos lo van acercando a aquello que desea. Caminando en esa delgada senda, se deshace de todo el peso que representan las ilusiones, las expectativas, los deseos mundanos y todas esas falsas esperanzas, y no porque sean malas, simplemente porque son innecesarios y pueden perderlo en su camino. Así, sin peso, confiado en la intuición, alimenta la esperanza en cada acto, sin permitirse miramientos ni cabida para contradicciones. El hombre que vive con esperanza dirige su esfuerzo y deseo hacia el principio creador que espera su arribo. Cree en la resurrección de la humanidad y de él mismo para formar parte de una élite que reconoce y acata la justicia divina a la cual se entrega para que su diario vivir sea parte de la obra total de la creación. Te invitamos a que dentro de esta aventura descubras en qué está puesta tu esperanza y descubras si no te llevará eso al vacío y la desilusión. Te invitamos a que pongas tu esperanza en algo que a cada paso llene tu corazón.